Hola, esto es La Mágica Historia. Sigamos con el asunto, con todo este cuento de qué habrá pasado en, en la guerra civil de Estados Unidos, ¿cierto? Y durante todo ese tiempo de 1800, todo ese tiempo de ese trasvasije. Estaba viendo el otro día un video de un periodista sionista que estaba haciendo ahí un- una charla con sus amigos sionistas. Y él le preguntaba a sus amiguis sionistas quién sabía la importancia del año 1848. Y obviamente todos se quedaron mirando y nadie sabía nada. Bueno, qué vergüenza, decía él. ¿Ah? Todos deberíamos saber esto. ¿Ah? El año 1848 fue el año que marcó. Y esto para que vean que este tipo de ideas no solamente se le ocurre a uno, si esto es cosa de ver el tema general. Bueno, entonces este tipo decía, el año 1848 fue, le ponía color, el año más importante de la historia del mundo. Entonces decía él, claro, antes hay cosas, sucedieron cosas antes, ¿cierto? Importantes, ¿cierto? Como la Revolución Francesa y todas esas cosas, pero nada tan importante como el año 1848. ¿Ok? Entonces él marcaba, como son estos compadres, como son los sionistas, que dan vuelta a las cosas, ¿cierto? Y se victimizan mucho, ¿cierto? Y él decía, porque hablaba acerca de las guerras napoleónicas, ¿cierto? Y, y que habían llegado a su fin el año 1815 y que gracias a esa maravillosa campaña de Napoleón, ¿cierto? A todo esto Napoleón es un personaje muy interesante en la historia, pero todos estos tipos no dejan de ser psicópatas, asesinos, ¿cierto? De millones de personas. Gente a la que por el poder no le importaba echar a andar la bolita de la guerra, ¿cierto? Y echarla a andar de una manera grotesca que nunca antes se había visto en la historia. Napoleón llegó a ser grande simplemente porque fue entrenado en el uso de la cañonería móvil y con eso ganó ventaja y punto. ¿Okay? Las guerras napoleónicas se pueden resumir en eso. Un carnicero, un verdadero carnicero. Muy interesante, sí, es verdad, muy interesante. Llega a ser simpático el personaje, ¿ok? Pero de ahí a decir, hablar del positivismo de las campañas de las guerras napoleónicas, ¿cierto? Bueno, solamente los sionistas pueden ver en la guerra algo positivo, ¿ok? Bueno, y él decía que Napoleón había liberado muchos guetos de judíos en Europa, ¿ok? La victimización y dar vuelta a las cosas, porque guetos, no sé si se le puede llamar guetos a los barrios judíos que habían en toda Europa. Claro, con distintas normas, ¿cierto? Con distintas restricciones, es verdad. Ustedes me podrán decir, pero Esteban, sí, es verdad, eran guetos en España, en distintos países, ¿cierto? Había persecución hacia los judíos. Bueno, en ese tiempo era algo natural, ¿cierto? Que los países, que los reinos, ¿cierto? Que las monarquías protegieran, algo que no ocurre hoy en día, que protegieran sus fronteras e instauraran normas para la población extranjera. Esto ocurría en todo el mundo. En Asia, por ejemplo, en toda Asia, en todos los puertos de Asia, habían barrios también cerrados para la gente europea, ¿ok? Y a esas personas no se les permitía salir de esos barrios. ¿Ah? Y yo nunca he visto un europeo diciendo, bueno, en el 1800, ¿cierto? Cuando habían guetos en Asia, ¿cierto? ¿Ah? Y esos barrios, ¿cierto? Tenían sus normativas y sus cosas y sus restricciones también para la gente europea. Y eso no impedía que los europeos, ¿cierto? Hicieran también las maldades que hacían y sus negociados sucios, todas esas cosas. Así como este tema de los guetos judíos en Europa tampoco impedía que la población judía hiciera sus maldades y sus cochinadas y sus negocios sucios por debajo, ¿cierto? Si esto no tiene color, la maldad no tiene color, no tiene etnia, no tiene raza, no tiene cultura, no tiene religión, ¿me entienden? El mal se adapta y el mal comulga con todo. ¿Eh? Pero bueno,
Ya sabemos ya el cuento de esta gente, ¿cierto? Victimizándose una y otra vez, ¿cierto? Y que Napoleón había terminado con todo eso. Pero que luego de eso, ¿cierto? Había habido un retroceso, ¿ah? En esta liberación, ¿ah? ¿Me entienden? ¿Liberación de qué? Liberación de Europa, involucrando a Europa en un conflicto que no le pertenecía, ¿ah? Haciendo cambiar un orden, ¿cierto? Un orden, dependiendo de cómo lo vea cada uno, un orden sagrado, ¿cierto? ¿Ah? Destruyendo un orden continental de un tiempo maravilloso, precioso, ¿cierto? Para intereses de grupos pequeños, como los intereses de ellos, los sionistas, ¿ah? Y los masones y todas esas cosas, y las órdenes militares, religiosas de todo tipo, ¿ah? Conspirando para destruir el orden, la belleza, la verdad, la, la, los actos desinteresados, ¿entienden? Pero obviamente para ellos todo este proceso destructivo, vomitivamente asqueroso, para ellos es algo maravilloso, ¿ah? Y por eso él decía, ¿cierto? Y claro, lamentablemente después de Napoleón, ¿cierto? Se forman estos grupos católicos, ¿cierto? ¿Ah? Sí, pues grupos espirituales. Y forman, ¿cierto? La sagrada alianza, como le faltaba ponerse una máscara de un demonio nomás para decir ahí, ¿ah? Porque sabían, la monarquía sabía que estaban luchando una guerra espiritual, no política ni económica. En último término, todo este conflicto para ellos, para la monarquía, era una guerra espiritual. Y por eso mismo también fue tan, entre comillas, fácil eliminar a las monarquías para esta gente. ¿Okay? Porque cuando tuvieron el apoyo de la masa, ¿m? que se que se separó, que ¿cómo se dice? Desidentificó de la espiritualidad sagrada. ¿M? Fue fácil para ellos enardecer lo que hacen siempre y lo que hicieron en ese tiempo en todo el mundo, enardecer a las masas, volcarlas en contra de las instituciones sagradas. Y como dijo él, llegar al año de 1848, el año más importante en la historia del mundo, como lo decía este tipo, en donde él decía, aquí no hubo una guerra declarada de un país contra otro país. Claro, porque ellos no son un país, ellos dependen de la voluntad de la gente común. Y él dice, y ahí explota, ¿cierto?, el año 1848, gracias a nuestro trabajo, explota en toda Europa un montón de pequeñas rebeliones. Claro, rebeliones en donde se masacró y peleó la gente del pueblo, que no es su pueblo. Les encanta llevar a la masacre a otras personas, que otros peleen nuestras guerras. Lo hacen una y otra vez. Está claro el asunto, no lo digo yo, lo dicen ellos, ¿me entienden? Entonces, ese año, ¿cierto? Para él fue el año de inflexión, en donde el poder que está detrás de ellos, ¿cierto? Se toma, por fin, ya la delantera, toma la ventaja. ¿Ah? Entonces, en realidad esto no, no tiene mucho que ver, y también tiene que ver con lo que estamos hablando, pero recién estaba conversando con una persona, ¿cierto? Y le decía, le contaba yo de unos casos, qué es lo que pasa cuando han habido casos en la historia de familias que se han asilvestrado, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Porque vi un video de una familia en, no sé cómo se llama, Nueva Zelanda o Australia, no estoy seguro, pero la familia Colt, bueno, una familia de unos hermanos que se enamoraron y la niña quedó embarazada, una linda historia. Y fuera de eso tuvieron toda una descendencia producto de relaciones incestuosas, ¿cierto?, entre toda esa familia, que duró por décadas, ¿entienden? Y que llegaron ellos a formar ahí por ahí en un predio, en un campo, una mini colonia, ¿entienden?
Y lo curioso de esto es que los servicios sociales iban a visitar a esta gente, ¿cierto? Y nunca les llamó la atención de que hubieran niños con malformaciones, ¿cierto? Producto de los nacimientos por incesto, o un montón de niños con desnutrición, con problemas graves de salud. Nada, iban, hacían su pega, completaban su trabajo, rellenaban los papeles y chao, ¿me entienden? Y más encima los ayudaban a seguir subsistiendo porque vivían esta gente vivía de la ayuda social que se les da por tener más hijos y más hijos y más hijos, ¿me entiendes? Esto no ha pasado muchas veces, ¿me entienden? Entonces yo le decía a la persona con la que estaba conversando, yo le decía, esto se puede prestar para que la gente diga, ven, el ser humano tiene tendencia al mal, tiene tendencia a la maldad, el ser humano tiene una maldad intrínseca. No. Bueno, hay casos peores, ¿cierto? En 1600 por ahí, en Francia, hay casos también de una familia que se asilvestró también y también llegaron a tener varias generaciones de nacimientos productos de relaciones también incestuosas, pero estas asaltaban en los caminos y canibalizaban a sus víctimas. ¿Okay? Y esto se supo solamente cuando un tipo logró escapar de uno de esos asaltos y dio aviso, ¿cierto? Y el rey mandó a capturar a esta gente y lo ejecutaron en público. ¿Okay? Entonces, nuevamente, entonces, ¿lo ves? El ser humano, ¿cierto? Alejado de la sociedad, tiene tendencia al mal. No, pues, hay otros casos también. Está el caso del niño lobo en España, que es un caso no tan antiguo, esto pasó en los años 60, 70, por ahí. Un niño muy pequeño, ¿cierto? Que la mamá lo vendió, ¿cierto? Y lo fueron a dejar por ahí al monte, al cuidado de un viejo que murió, y quedó el niño solo en el monte a los 6 años, 5 años, 6 años, muy pequeño, y fue criado milagrosamente por una familia de lobos, ¿ok? Y a él recién lo encontraron ya cuando estaba en la preadolescencia, 11 años, 12 años. Pero el tipo nunca llegó a convertirse en un ser maligno, en una mala persona. El caballero hasta el día, busquen, es muy interesante el caso. Y hasta el día de hoy el caballero de entrevistas es una persona absolutamente limpia, inocente, un ser humano muy atractivo, muy bonachón, el caballero. Habiendo vivido, ¿cierto? Pudiendo haber sacado esa maldad que trae el ser humano, ¿cierto? No se trata de eso. ¿Ya? El ser humano se pervierte, se corrompe, que es distinto. ¿Y cuándo se corrompe? Cuando un grupo de seres humanos se corrompe, cuando la cabeza está mal, cuando no tienen una dirección. ¿Me entienden? Se necesita una cabeza que mande, una monarquía, en el caso de las sociedades, ¿cierto? Y obviamente una monarquía que esté a la altura, una monarquía sagrada, una cabeza que esté a la altura, porque cuando la cabeza también está podrida, todo se pudre para abajo. ¿Ok? Pero no es la naturaleza humana el mal, ¿me entienden? La corrupción viene de afuera y nosotros la aceptamos, ¿me entienden? La elección. Esto es un tema que he hablado recurrentemente con un amigo y de repente lo voy a tocar por ahí en algún video. Sí, yo sé que me salí totalmente del tema que veníamos haciendo, pero estaba un poquito aburrido de la cuestión, discúlpenme. Pero quería comentarles este asunto, ¿ok? De que todo esto que pasó en el siglo XIX no fue gratuito y las personas que están detrás saben muy bien que ellos jugaron un rol en esta cuestión, todos estos grupos saben y lo celebran y lo recuerdan, ¿me entienden? Y tradicionalmente recuerdan sus fechas sagradas para ellos, ¿ya? Fechas en donde ellos obtuvieron logros, ¿ok? En donde el ser humano ha venido educando o mal educando, ¿cierto? Porque ellos han esparcido su mala educación a través del globalismo, sus antivalores, ¿ok? Esto siempre se ha tratado de una guerra, no es una guerra política, no es una guerra económica, ¿ok? Muchas veces se cuestionan un montón de cosas viéndolo desde el punto de vista político, ¿ok? Por ejemplo, este tema del feminismo, ¿cierto?
que hay teorías que dicen que esto está dentro de los informes que hizo Kissinger, ¿cierto? En los años 50, en los años 60, este tema de publicitar, ¿cierto? Y darle avance al tema del feminismo, ¿cierto? Para poder detener el crecimiento demográfico y para poder, ¿cómo se dice?, obtener, compensar, digamos, la baja de mano de obra que iba a haber por este tema de las campañas de control demográfico a través del feminismo, pero también impulsando a la mujer dentro del mundo de la mano obrera, ¿cierto? Para poder tener también ahí una cantidad de mano de obra barata, más barata que la anterior, ¿ok? Sí, estoy de acuerdo, puede ser que ese tipo de cosas haya sido un aliciente para llevar a cabo este tema del feminismo, pero esta es un combate espiritual, ¿me entienden? Aunque tengan ganancias políticas en sus planes, aunque tengan ganancias económicas o militares en sus planes, esto es una batalla espiritual y la ganancia última para ellos no está en los números, no está en las ganancias contables. Para ellos la ganancia última está en las emociones, en la espiritualidad. Para ellos la ganancia son las emociones bajas del ser humano, el dolor, el sufrimiento, la confusión, la ignorancia. Pero Esteban, la ignorancia no es una emoción, te caíste, ¿no? ¿No ha oído hablar de la inteligencia emocional? Esa es la inteligencia que a ellos les preocupa. A ellos no están preocupados de la inteligencia, ¿cierto?, mental de las personas. Están preocupados de influir en la inteligencia emocional, ¿me entienden? Da lo mismo para ellos tener un astronauta en megafísica, ¿me entienden? Y ser el tipo más bacán de todos los científicos, ¿cierto? Pero sigue siendo un pobre de espíritu, un ignorante emocional, ¿entienden? Entonces, a través de la falsa ciencia también van creando ignorancia, van esparciendo ignorancia emocional, ¿entienden? Porque finalmente son nuestras emociones las que trascienden a la muerte, no nuestros pensamientos, no la mente, y mucho menos el cuerpo. El cuerpo es lo primero que lo más perecedero. Son nuestras emociones. Y eso está comenzando a ser demostrado, entre comillas, científicamente. ¿Okay? Aunque ya hay tendencias científicas que están tratando de arruinar, ¿cierto?, estos estudios que nos hablan, ¿cierto?, de la herencia emocional a través de la genética. ¿Se pueden heredar las emociones? Bueno, ya están apareciendo estudios que demuestran que sí, que hay un cambio a nivel genético, ¿cierto?, sobre todo cuando hay procesos traumáticos, ¿ok? Y por lo tanto pueden haber cambios genéticos en grandes poblaciones, ¿ok?, como respuesta a un trauma de una guerra o de una hambruna o ese tipo de cosas. Y ese tipo de cosas se está comenzando a estudiar. Crea un hilo genético que abarca más de una generación. Que son cosas reversibles, pero se puede, ¿me entienden? Y ya hay voces dentro del... ¡Uy! De por me asustó. Ya hay voces dentro del mundo científico, ¿cierto?, que están criticando estos estudios, pero los critican, ¿cierto?, más que nada, no dicen que los estudios estén mal, ¿me entienden? No, porque no pueden decirlo porque están bien, pues. ¿Ok? Están hechos con el método científico. Pero sí dicen que las interpretaciones están mal, que esto no se puede llegar a interpretar de esta manera tan superficial. ¿Ok? Ya estamos de acuerdo, está empezando ese asunto todavía, hay mucho que estudiar, pero obviamente ya desde hace miles de años que se sabe que el tema de la genética está presente en la herencia, ¿cierto?, de emociones y comportamientos, ¿ok?,
que, bueno, nuevamente entramos en el tema cultural, ¿cierto? Esto tiene que ver también con el tema ambiental, ¿ok? Y empezamos a entrar de nuevo al tema del orden y de los reinos, ¿ok? De los reinos como sectores sagrados, en donde tiene que vivir una población con ciertas características, con cierta cultura, ¿cierto? Con una cierta identidad. ¿Ah? Y esta gente, la gente maligna, sabe también todo ese tema. Y por eso siempre han estado muy interesados desde que iniciaron sus revoluciones, ¿cierto? En este año 1848, tan importante para esta gente, siempre, y desde antes lo han sabido, siempre ha sido importante para ellos el traslado forzoso de personas, de seres humanos, a gran escala. ¿Okay? Por eso es que también a mí no me cuadra el tema de que la finalidad última de todos estos procesos de homosexualización de las masas, de amachamiento de la mujer, ¿cierto? Del feminismo y todas esas cosas, que el fin último sea solamente un tema de números demográficos, ¿me entienden? No, esto tiene que ver con la emocionalidad de las personas, con la baja en su calidad de vida, no solamente económicamente hablando. ¿Ok? Eh, Porque si no, no harían este traslado forzoso de personas, ¿me entienden? Y sobre todo de lo que vemos hoy en día, este tráfico de blanca en donde se mueven grandes cantidades de gente pobre. ¿Okay? Gente que no tiene los medios para viajar de un país a otro, pero ellos se lo facilitan para exportar pobreza. Entonces, si este tema fuera simplemente manipular el tema político, ¿no? O el tema demográfico, esto no cuadra. ¿Okay? Esto es para crear caos, claro, caos social, ¿cierto? Pero eso tiene, como les digo, el fin último, ¿cierto? Que es crear ignorancia emocional, sufrimiento y crear una población cada vez más grande de pobres de espíritu, ya sea gente rica o gente pobre, ¿cierto? Pero con tantos problemas materiales que no tienen la capacidad, ¿cierto?, de conectarse con la espiritualidad. ¿Ok? Ese siempre ha sido su objetivo, atacar la espiritualidad, la espiritualidad, la espiritualidad. ¿Ok? Y todo lo que tenga que ver con eso lo van a atacar, ya sea la religión, ¿cierto? A través de atacar a la religión católica, ¿cierto? Y a todas las monarquías que tenían que ver con la religión católica. En fin, ya me estoy poniendo a hablar, ¿cierto? Soy un fanático de ultraderecha. Pero esa es la cuestión. Paradójicamente en este tema, la gente de izquierda y de extrema izquierda repiten un discurso, ¿cierto? Los indigenistas, ¿cierto? Los españoles, ¿cierto? Llegaron y se robaron todo, se lo robaron todo, nos mataron los españoles, ¿eh? Hermanos indígenas, ¿cierto? El indio debe despertar, debe abrir los ojos. Sí, abre los ojos, tonto weón. Que estáis repitiendo la educación anglomasónica, ¿cierto? Que ataca a la hispanidad, que ataca a este precioso poder, ¿cierto? Y armonía, que podríamos explicarlo a lo mejor en otro video, ¿cierto? Y me gustaría compartir esa visión que no hay como comprobarla, es como una teoría de conspiración, pero yo creo que vale la pena comentarlo, pero no me va a alcanzar el tiempo ahora. Que esta visión de que realmente nosotros acá en América no fuimos conquistados por el Imperio Español y que prácticamente, según lo que veo yo, el Imperio Español nunca existió. ¿Ok? Entonces, aquí son otras fuerzas las que han estado siempre en conflicto. ¿Ok? Aquí fuimos, ¿cuánto se llama? No colonizados, sino que conquistados eh, por un imperio católico. ¿Ok? Llámese imperio romano, imperio bizantino, no sé, póngale el nombre que quiera, pero está el imperio, ¿cierto? Pero no era el imperio español. ¿Ok? Así que, no sé, pues,
déjenme en los comentarios si que les interesa que veamos ese asunto, que les comparta esa idea de por qué llego a esa conclusión. Ya, pues, será, pues. Quería hacer la continuación córtala, tengo un nuevo integrante aquí en la casa. Ve, se arrancó, no quiere salir. Me fui para otro lado, pues. Oye, ya, saluda a Romeo, este es el nuevo integrante, el Romeo, y es hiperactivo, y por eso tiene eh, con problemas ahí de con problemas ahí de depresión a la pobre porota. Eso, sigamos conversando después. En realidad me salí del tema porque, como les digo, estaba un poco cansado de la cuestión, pero lo voy a retomar lo voy a retomar en el próximo video. Pero déjenme en los comentarios si es que les interesa este tema de hablar del asunto del Imperio Español, que ahí hay una cuestión bien interesante. Ah, él, pues, señor interesante. Córtala, córtala. Te atrapé. Ya. Chao. Chao. Esto fue la mágica historia gatuna. O este loco se cree perro, muerde como perro, así, como que toma impulso así. Y ya, está simpático el loco. Ya, chao.